y hay datos que empiezan a preocupar por el descenso de la cobertura de la inmunización de los más niños y niñas. Empiezan a encenderse algunas alarmas desde la UNICEF y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, respecto a las infancias y al descenso de la vacunación en nuestro país. Sí, ya incluso nosotros desde la Sociedad de Pediatría lo alertamos hace un tiempo, que venimos viendo una caída en las coberturas de vacuna en las infancias en nuestro país y desgraciadamente parece, según dice UNICEF, también en el resto del mundo. No hemos logrado recuperar todavía los niveles de vacunación que teníamos pre-pandemia. Si bien es cierto que según los datos estadísticos a nivel nacional hablan de que no hemos llegado hacia el valor de la cobertura, que es el 95% de la población, en muchos casos, y yo lo voy a hablar en forma particular de lo que es la provincia de Córdoba, hemos llegado al 80-85%. Fundamentalmente el problema, o lo que nosotros visualizamos, digamos que esto es como efecto, puede ser una de las causas, que lo hemos analizado así, como efecto de la pospandemia. Argentina se ubica entre los países de Sudamérica con los peores indicadores de vacunación junto a Paraguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela. El número de niños cero dosis, es decir, aquellos que nunca han recibido ninguna vacuna, ha aumentado considerablemente en nuestro país. Yo digo siempre que las vacunas son víctimas de su propio éxito, porque hemos olvidado, algunos padres hemos olvidado las enfermedades que solían afectar muchísimo a la niñez y como ya casi no la vemos, no percibimos ese riesgo. Pero justamente las enfermedades prácticamente ahora se habían dejado ver por la eficacia total que tenían las vacunas. Son varias cosas. Primero es el que uno no se concentre en revisar el calendario de vacunas y concurrir al control pediátrico rutinario, que por cuestiones de tiempo y de compromiso laboral, las familias hoy se manejan de manera diferente a lo que lo hacían años anteriores. Cada vez necesitamos trabajar más, papá y mamá muchas veces están fuera de casa y coordinar la consulta pediátrica a veces no es bueno. Tener en cuenta que hay algo de desinformación con respecto a las vacunas, que en Argentina están avanzando los grupos antivacunas que antes no avanzaban, que hay problemas del sistema de salud, que hay problemas también con el acceso en la crisis económica de las personas a acceder a los vacunatorios. Por eso es muy importante reforzar que las vacunas, junto con el agua potable, son las estrategias de salud pública que más vidas han salvado en la historia de la humanidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Como siempre, abrimos Redacción Abierta planteando algunos de los temas que nos interesan y nos tomamos de algunos informes que ya veníamos viendo durante este año. Lo vieron recién en el compacto que hicimos con la producción cuando la Sociedad de Pediatría Argentina advertía en abril ya sobre los bajos niveles de cumplimiento del calendario de vacunación. Lo traemos a la actualidad y hablamos un poco o evaluamos los 6 primeros meses de este año a través de un informe muy detallado que hizo el colega Ari Garboveski en un medio aquí de Córdoba y también información que publica el doctor Atienza en sus redes sociales para hablar también de esto. La aplicación de dosis del calendario nacional de vacunas está por debajo de la meta del 50% a esta altura del año, fenómeno que obviamente tiene muchas causas, que no es nuevo y que viene avanzando también, como lo reflejamos recién, con niveles que llaman la atención o preocupan a partir de la pandemia. Oscar Atienza es médico magíster en salud pública y está aquí esta noche para acompañarnos. ¿Cómo andas, Oscar? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación, un gusto. Gracias a vos por venir. Bueno, a ver, ¿hay que preocuparse en serio? Sí, claro, claro que hay que preocuparse. Excelente informe ahí del colega de ustedes. Ari Garboveski. Sí. Claro, que en realidad toca un tema que siempre es un poco escabroso porque es información que no siempre está disponible. Digo, hay que agradecer también a la provincia de Córdoba que por ahí la tiene, a esa información, podemos disponerla, y pensar que el 50% de los chicos hoy no tienen el calendario de vacunación completo, es la verdad algo inaudito, algo que nunca hubiésemos pensado, porque cuando vos pensás en enfermedades como la polio, y creo que en la introducción lo dijeron bien,
enfermedades que las vacunas tienen ese problema, que eliminaron lo muchas dijo Pedicino, enfermedades. digamos, Claro. son víctimas de su propio éxito, ¿no? Claro, es víctima de su propio éxito. Esa es la frase exacta. Digo, ya hay enfermedades con las que no estamos lidiando, entonces la gente no las ve y dice, ¿para qué me vacuno? Las paperas, la poliomielitis, digo, ya no hay gente usando muleto con problemas de discapacidad física producto de la polio, sarampión, varicela, digo, no estamos viendo o brotes de ese tipo de enfermedad actualmente, y eso hace que, junto con los movimientos antivacunas que han tenido gran penetración en la Argentina después de la pandemia y durante la pandemia, ¿no? La Argentina era un país que en el 98% de las personas adherían a las vacunas. Hoy no es así. Hablas en niveles prepandémicos, ponele. Niveles prepandémicos, claro. Sí, claro. Y a partir de allí incluso uno escucha hablar sobre la vacuna del COVID, la vacuna del dengue, y te siembran dudas sobre esas vacunas, y la gente hace la traslación al resto de las vacunas. Claro. Entonces, es razonable por ahí pensar que se generen dudas. ¿Qué tenés que hacer como Estado? Y poner muchísima plata en los medios de comunicación para que la gente se entere, que es lo que se hizo siempre. Este año no se hizo, y este año creció un 10% por encima de lo que teníamos años anteriores como cobertura. Es decir, que este año se vacunó un 10% menos de gente que el año pasado. ¿Por qué? Porque vos no ves campañas de los gobiernos nacionales, que son los que tienen responsabilidad sobre estos temas, en los medios diciéndole a los papás, lleven y vacunen a sus hijos. Eso no lo estás viendo. Entonces la ausencia de medidas de promoción y de protección van a hacer que reaparezcan estas enfermedades que siguen circulando, solo que no nos afectan porque estamos vacunados. Entonces, hay que recuperar un poco la publicidad sobre las vacunas a nivel nacional, te diría, porque las provincias hacen sus esfuerzos. Incluso lo escuchamos tiempo atrás, no más de 3 meses atrás, al ministro de Salud de la Nación y al mismo presidente de la Nación decir que la vacuna del dengue no estaba aprobada en humanos y que ahí había un gran negocio de vacunas con los laboratorios. Te siembran esas dudas y la gente empieza a desconfiar, porque no lo dice cualquiera, lo dicen personas, autoridades a nivel nacional. Mucha gente adscribe, incluso sí, veía algunos videos que repasamos con la producción en donde el propio mandatario nacional hablaba de, o se metía con los tiempos de vacunación, qué sentido tiene vacunar ahora, si el mosquito ya se está yendo, y uno no escuchaba la palabra justamente que quería escuchar, la de infectólogos, la de ministros de salud, la de especialistas que te dijeran, bueno, mira, los plazos son estos, la importancia es esta, si empezamos acá, digo, para ponerlo, ya lo hablamos más adelante porque tenemos algo preparado de producción también, pero con el tema del dengue, ¿no? Algo que se vio en el último verano. Dijiste un dato que no es menor, 10% menos del año pasado, o sea, ya es un resultado inmediato que tiene que ver más con las políticas de salud, más allá de que el fenómeno, decíamos, se viene acrecentando en muchos países. Pero también. Este año en la Argentina aumentó un 10% la gente que ha decidido no vacunar a sus hijos. Es decir, que tenés una cobertura mucho menor. Hay algunas vacunas en las que tenés coberturas del 30%. Es decir, que tenés un 70% de niños que no han recibido esas dosis de vacuna. Y no es porque falten las vacunas, porque las vacunas están. ¿Abarca todos los estratos, según lo que venís viendo en Sí, en todos estudios? los estratos. Por ejemplo, la vacuna del COVID la gente dejó de aplicársela. Se vencieron hace un mes atrás 3 millones de dosis de vacuna. Y eso también nos va a generar problema, porque la vacuna del COVID genera anticuerpos por 6 meses. Es decir, que cuando empecemos a perder la inmunidad, vamos a volver a ver los casos graves, que ya los estamos viendo. Digo, hoy un cuadro gripal no te dura 3 o 4 días como duraba hace 10 años atrás. Hoy te dura 15 días y muchos terminan con neumonía. ¿Y tiene que ver con esto? ¿Cómo? ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver con esto. ¿Se pueden volver a ver brotes de enfermedades de las que hablábamos recién y que ya fueron eliminadas? Vos decías recién, sarampión, rubiola, bueno, la baja en la aplicación creo que es la triple viral también. Bueno, ¿se pueden volver a ver brotes de ese tipo? Sí, claro. De hecho, en el 2017 creo que fue, que hubo una demora ahí en la compra o en sacar las vacunas de la aduana y ahí tuviste un brote de sarampión. ¿Por qué? Porque los virus siguen circulando. Las vacunas no evitan el contagio, lo que te evitan es la enfermedad.
y la sintomatología. Entonces, cuando vos tenés anticuerpos, es posible que te estés contagiando de estos virus, pero como tenés anticuerpos, prácticamente no te afecta. Digamos, no es como la viruela, que sí fue una enfermedad que se erradicó. Las otras siguen por ahí circulando, hay mucho viaje de personas a distintos países. En muchos países esas enfermedades no se han erradicado, siguen estando, y cuando vienen es posible que encuentren niños que no estén vacunados, y yo te lo aseguro, digo, es cuestión de tiempo para que empecemos a ver los primeros casos de sarampión, por ejemplo, que es la enfermedad más contagiosa que se conoce, y esa la vas a ver. En eso, analizándolo, Argentina, Córdoba, no estamos aislados de lo que es el mundo y esta gran circulación a veces de tanto información buena como falsa información, lo que hace a ciertos movimientos que puedan atacar a algo tan efectivo en la prevención como son las vacunas, ¿no? Sí, hoy el mundo está mucho más conectado que hace 5 años atrás. Hoy tenés, en este momento, mientras estamos charlando, tenés unos 18.000 aviones que atraviesan el mundo y que te lo atraviesan en 10 horas. Tenés 40.000 barcos que están trasladando, sin contar autos y trenes. Entonces tenés un mundo mucho más conectado, que te conecta a las enfermedades porque te traslada las enfermedades de un lugar a otro en poquito tiempo. Fíjate que lo que fue la viruela, hace 15 días empezaron las alarmas y hoy en la Argentina ya hay más de 100 casos sospechosos. Es decir, rápidamente se diseminan por el mundo. Junto con las pandemias también las fake news. Las fake news caminan mucho más rápidamente. Entonces tenés por ahí algunas fake news que las combatimos, que le explicamos a la gente. Digo, no, esto no es así, es mentira. Por ejemplo, te dicen que la vacuna del COVID es la que hizo reactivar la viruela. No, para nada. Son dos enfermedades totalmente distintas, el COVID y la viruela, van por carriles distintos. ¿Eso realmente, digamos, se ha comentado, digamos, o ha sido una de las noticias difundidas? Sí, parece increíble, ¿no? Sí, bueno, se ha pegado muchísimo y ese es uno de los motivos principales por los cuales la gente hoy dice, y no me vacuno contra el COVID. No tiene nada que ver la viruela con el COVID. La viruela es una enfermedad, ni siquiera es la humana, es la viruela símica que se está dando en el Congo y que se da desde la década del 70. Que en el Congo tienen todos los años una determinada cantidad de casos y que eventualmente a veces pasa un contingente turístico por allí, se contagia y lo disemina en el mundo, pero rápidamente se controla. Es decir, son mecanismos distintos. Pero como está faltando esa información, como los estados están ausentes y no le explican a la gente, digo, un Oscar Atienza o el doctor Pizzi, que lo vemos siempre en todos los medios, y otros comunicadores, no alcanzamos para poder frenar esas fake news. Entonces acá hay que trabajar mucho más desde los estados, pero cuando tenés un presidente que te dice, yo me vacuné porque era un requisito vacunarse, casi por obligación, y te dice que la vacuna del dengue no ha sido probada en humanos, lo dijo hace 3 meses atrás, y te hace un daño tremendo porque la gente le cree más a él que a mí, digo, eso no tengas duda. Entonces hay que empezar a cambiar un poco el paradigma sanitario porque nos vamos a encontrar con un problema serio en breve, ¿no? Estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de salud, pero también, y hace referencia, lo que estamos hablando de información. Información pública, información que tiene que circular, campañas de información para las que estamos los medios públicos, y eso es cierto lo que dice el doc. No se ha invertido un solo peso en campañas de información para la vacunación. Y fíjate, mirá un material que recuperábamos con la producción, que es el segundo sonoro que pusimos, que es Roberto Debac, un infectólogo, digamos, que estuvo en la mesa más conocida, más conocida de la Argentina, recomendándole al propio presidente que si hasta quiere que haga la ecuación económica. Para la gente que le gusta mirarlo todo por números, mirá la ecuación económica que hacía. Por si dicen, bueno, la vida de las personas no importa, bueno, fíjate, digamos. Uno diría, lo primero, lo más importante es proteger la vida de las personas. Pero si hasta lo querés ver en ecuación económica, fíjate lo que decía Debac.
Pero si el presidente Milei escuchara este consejo con el mayor de los respetos, hoy la población es pobre de Argentina, la mitad del país debe recibir vacuna contra el dengue gratis. Igual, perdón. Porque, dígalo fuerte. pero hay que recibir, porque no es un gasto de plata. No tengo dinero, pero sí voy a tener dinero. Claro, pero es preventivo, va a gastar menos el Estado. Pero eso no tengo, va a gastar menos el Estado previniendo el dengue que con gente. Exacto, por cada dólar que yo invierto en vacunas, la mayoría de las vacunas evito o ahorro $3. Claro. O sea, ¿qué quiero decir? No es que estoy gastando, estoy invirtiendo. Ahora, igual, doctor, ¿cuánto sale la vida de una persona? Obviamente el infectólogo cierra con este comentario porque dice cuánto sale la vida de una persona, diciendo eso no tiene precio. Pero hasta si quieren verlo en una ecuación económica, es 1-3 haciendo prevención. Totalmente. Mira, ¿qué va a pasar con el dengue? Ya está la proyección. Los que nos dedicamos a epidemiología no tenemos una bola de cristal, simplemente sabemos de estadística y hacemos proyección en base a enfermedades como la del dengue. En el dengue este año tuvimos entre 3 y 4 millones de casos. Detectados con test 740.000, pero la verdad que hubo un momento en el que se saturaron los sistemas de salud y se dejaron de llevar registro, por lo que estuvimos en alrededor de 3 millones de casos este año, en 3 millones y 3 millones y medio. Yo el año pasado había anticipado 1,5 millones. Para el año que viene, ¿cuántos casos nuevos vamos a tener? Alrededor de 6 millones de casos, ¿sí? Porque si este año no tuvimos 3 millones, el año que viene vamos a un escenario de 6 millones. Pero en el dengue ocurre algo particular. Cuando vos te contagias por segunda vez, tenés probabilidad de desarrollar lo que se llama el dengue grave. De esos 3 millones que se contagiaron este año, porque fue este año, con solamente un mínimo porcentaje, hablemos del 0,3% que dice la estadística que se van a generar de casos graves, estamos hablando de 20.000 casos graves en la Argentina. Que pueden terminar en internación. Que van a terminar en terapia intensiva. Ahí la fórmula del doctor Debag funciona, porque un día en terapia intensiva, y estos son pacientes complejos, son pacientes complicados. El dengue es una enfermedad hemorrágica. No la ponemos del lado del COVID, la ponemos del lado del ébola. Digo, a ese nivel. Se le cambió un poco el nombre a la enfermedad grave, se le llama ahora enfermedad grave. Yo la sigo llamando hemorrágica, porque así es como termina. Doc, dos cuestiones, me queda poco tiempo, pero una. Los estados provinciales han empezado a armar campañas porque no hay una articulación nacional. Sin embargo, y hay que decirlo también, en Córdoba todavía no hay fecha de inicio porque no han llegado las vacunas, ¿no? Eso por un lado, estamos a tiempo todavía. Y otra, en el caso de las personas que no tuvieron dengue, ¿se tienen que vacunar? ¿Es recomendable que se vacunen o hay que dejarlo para las personas que tuvieron dengue más allá de la campaña de vacunación gratuita, aquellas que la puedan adquirir? A ver, la gente que puede adquirir la vacuna, yo le digo vacúnese ya, si tuvo o no tuvo dengue. Bien. Eso está. Ahora, los estados están consiguiendo pocas vacunas porque son caras. Claro. Pero además en Japón la producción, si no la encargas con tiempo, no te llega a tiempo. Así que están consiguiendo pocas y la están priorizando para equipos de salud y para los que tuvieron dengue grave, cosa que me parece perfecto. Córdoba va a hacer eso. Bien. Córdoba va a vacunar al equipo de salud, porque es el que hay que cuidar, y a los que tuvieron dengue grave, porque sabemos que si tienen dengue por segunda vez van a terminar complicados. ¿Quiénes se tienen que vacunar? Porque ahí hay otros mitos también. La vacuna, el prospecto de la vacuna y la ANMAT dice mayores de 4 años. No hay un límite superior de edad. Bien. Es decir, muchos dicen hasta los 60. No. El prospecto, las indicaciones, y ANMAT lo aprobó para mayores de 4 años. Es decir, que todos se pueden vacunar, menos embarazadas y lactantes. Y personas que tengan algún tipo de tratamiento oncológico, por ejemplo, ahí hay que consultar con el médico. El resto de la población, si la puede comprar la vacuna, lo que pasa es que es cara. Vale 90.000 pesos cada dosis, son 2 dosis, 180.000 pesos. Por un grupo familiar de 4 o 5 estás hablando de más de 1 millón de pesos. Claro, 1 millón de pesos. Es difícil. Doc, muchas gracias, muy claro como siempre. Gracias a usted por la invitación. Oscar Atienza, magíster en Salud Pública, médico, hablando sobre la importancia de la vacunación. Primera pausa en Redacción Abierta, ya seguimos.